y ese monte se moverá, se moverá, se moverá, y ese monte se moverá, se moverá, se moverá, y ese monte se moverá, se moverá, se moverá. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro protegido en la tristeza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro protegido en la tristeza. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los desarrollos del mar. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tristeza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tristeza. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, se traspase los montes al corazón del mar. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Oraba en el monte Carmelo para que fuego bajara del cielo. Ellas oraba en el monte Carmelo para que fuego bajara del cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó. Allí se consumió, pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego, descienda la llama, que baje el fuego con su poder. Ella oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara del cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder, pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder. Amén. Acérquese nomás. Acá no mordemos. Amén. Hermano, bueno, la semana pasada no sé si se recuerdan lo que vimos. No sé si se recuerdan de qué personaje hablamos. Pablo. ¿Cierto? El famoso Pablo. O Saulo. Saulo. Era igual. Era igual. Amén. Entonces vamos a seguir ahora, ya vamos a entrar de lleno a la introducción, pero me di cuenta en la semana pasada un detalle.
un detalle, que lo vamos a ver ahora y lo vamos a estudiar. Quiero hacer un alto para que podamos ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos viendo la ubicación de Israel? La ubicación de Israel, ¿se recuerdan? Sí. Ya. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, el plano, de otra manera nomás. Pero ¿sabe, hermano, por qué quiero llevarlo a que conozcamos bien y que aprendamos dónde está Israel, hermano? Es porque para el pueblo judío es la tierra prometida. Nosotros tenemos que saber dónde se encuentra Israel. Cuando nosotros abrimos la Escritura, hermano, para poder nuestra mente trasladarla en dónde está Israel. ¿Amén? Amén. Es como cuando nosotros pensamos también cuando estemos con el Señor. Claro. Entonces, cuando hablamos de Israel, a veces, muchas veces, y también me pasó en alguna iglesia, hablamos de Israel, pero no sabíamos dónde estaba Israel, hermano. Entonces, es importante que un cristiano como nosotros pueda entender y saber dónde está Israel. ¿Amén? Amén. Bueno, este es un paréntesis nomás. Bueno, Teodoro Herzl es un sionista, ¿cierto?, que inició todo este movimiento para poder recuperar nuevamente este territorio ahora que vamos a hablar, ¿ya? Por eso es importante que lo sepamos. Y aquí estamos en Israel. ¿Alguien puede más o menos, se puede ubicar? Este lugar, ¿cuál sería? Mar Rojo. Mar Rojo. El Mar Rojo. ¿Amén? Entonces, aquí vamos en los continentes. ¿En qué continente se encuentra Israel? ¿En qué continente? Estamos viendo los 5 continentes. Dentro de los 5 continentes se encuentra situado Israel. ¿Dónde está? ¿Asia? ¿Seguro? Yo me equivoco. ¿Quién no dice que es Asia? ¿Hay alguno que diga que no es Asia? Vamos. Entonces lo encontramos en el continente asiático. Y fíjese, Rusia, China, potencia gigantesca. ¿Dónde está Israel? Cerca de Turquía, ¿bien? ¿Está por ahí bien? ¿Va cerca? Exacto, cerca de Irán también, Irak. Mire, fíjese, hermano, el hilito rojo que dice el hermano Samir ahí, mire, Israel. Israel. Sí, cerca de Turquía. Y mire el Medio Oriente, Arabia Saudita, Egipto, mire Israel cómo es. Es pequeñito. Pero ¿alguien puede entender una nación tan pequeña que sea tan poderosa mundialmente? Sí. Mire, pequeñísima. Así es. Mire, 8.068.000 de habitantes. El 74% de los habitantes son judíos, el 20% son árabes y el 4,5% son de otra etnia. La bandera israelí fue inspirada por el talit. No sé si se recuerdan que el hermano nos explicó cuál era el talit. ¿Se recuerdan? Era un manto que tenía color en particular. ¿Se recuerdan de eso? Eso lo vimos en el estudio anterior. Era un manto de oración que usan ellos. Mire, tiene Israel, la superficie son de 22.000 kilómetros cuadrados. Eso equivale a una superficie, mire, Chile tiene 756.000 kilómetros cuadrados. Chile es 34 veces más grande que Israel, para que usted empiece a notar lo pequeño que es Israel. 34 veces más grande es Chile que Israel. ¿Y somos más grandes realmente o no? En territorio sí. En territorio sí. En territorio. Y mire, y el largo de Israel es de 470 kilómetros y el ancho es de 135 kilómetros. Cuando usted va a la playa son 110 kilómetros más o menos. Más o menos, sí, 120 por ahí. En una hora. Entonces, mire, geográficamente, Israel, geográficamente, no es bueno. Porque sabe usted que un avión de guerra en 6 minutos atraviesa todo Israel. En 6 minutos. Imagínese cómo debe estar armado Israel militarmente para poder repeler toda esa rapidez que tienen sus enemigos. Y aquí está Israel. ¿Con quién
Mire, ¿con quién limita? Está Egipto, Jordania, está Cisjordania, tenemos Siria, aquí los altos del Golán, que eso es lo que se está peleando hoy en día en los Estados Unidos y en la ONU para que se los den a Israel. ¿Por qué es tan estratégico esta parte? Porque de aquí entran los enemigos a atacar sobre la zona norte a Israel. Por acá tenemos Gaza, no sé si siempre ven las noticias, por Gaza siempre lo atacan también, y Líbano, ¿ya? Esos son los territorios fronterizos. Entonces de esta tierra nosotros estamos hablando en los estudios de Israel. Esta es la pequeña nación, pero grande y poderosa y temible dentro de todas las naciones. Este es Israel. ¿Aprendimos algo hoy día? Amén. Y ahora vamos entonces al estudio de Gálatas. Gálatas. ¿Muy chico? Sí, no. Sí. Ya le contestó Pablo. ¿Por qué es tan poderoso Israel? ¿Por qué es tan poderoso? ¿Quién será el Dios de Israel? Ya. Entonces, la importancia en los hombres, esta famosa epístola. Mire, Gálatas. Martín Lutero, ¿qué dijo? ¿Puede leerlo, hermano? Dijo, el pequeño libro de los Gálatas es mi carta. He dedicado mi vida a él. Este libro es mi esposa. Aleluya. Gálatas. John Wesley. Hermano, léalo. Sí, léalo. Encontró paz permanente en su sermón del libro de Gálatas. Y Curtin Bugan. Hermano, léalo, ¿no? Escribió pocos libros, han sido de gran influencia a la mente de los hombres. Estos han modificado significativamente el curso de la historia de la humanidad o han continuado con gran relevancia a las necesidades más profundas de la vida moderna. Este libro ha inspirado a grandes hombres. Gálatas. Para que tomemos atención entonces para dónde va Gálatas. Esto estamos haciendo solamente una introducción al libro para empezar ya a entrar a Gálatas. Mire, Martín Lutero, John Wesley, Curtin Bugan. Se inspiraron en este libro. Y ahora vamos a leer lo siguiente. Gálatas es una carta apologética. ¿Quién sabe lo que es apología o la apologética? Defensora. ¿Cómo? Defensora. Ya. Que Pablo dirige en forma circular a la iglesia de Galacia. ¿Se acuerda que también estudiamos de dónde viene Galacia o por qué se llaman Gálatas? ¿Se recuerdan? La provincia de Gálatas, ¿cuál era? Galacia. Galacia. Para hacer frente a la oposición que se levantó allí, en contra de su persona y mensaje. El propósito de su carta apologética es no solo convencer a los destinatarios de la inocencia del remitente, sino de la falsedad de las acusaciones. En esta falsedad de las acusaciones, en este sentido, la carta se dirige en primer lugar a los destinatarios y en segundo lugar a los adversarios de Pablo. Mejor aún, el debate incluye las tres partes: remitente, destinatario y opositores. Por tanto, la carta apologética presume un contexto jurídico, real o ficticio, donde un defensor presenta un alegato final frente a un jurado y al fiscal. Mire cómo se tiene que presentar Pablo. El apóstol Pablo, prácticamente en esta carta, ¿cierto?, se tiene que presentar para poder él, de alguna manera, salvar lo que él estaba diciendo. Claro. Certificar que él era el apóstol, que lo que él enseñó era verdadero. Sí. Vamos a ver lo que era apología. Un nombre femenino, perdón. Ahí está. Nombre femenino, dice, discurso en el que se alaba, defiende o justifica a alguien o algo, generalmente de forma encendida o vehemente. También dice alabanza, defensa, justificación, generalmente encendida o vehemente de alguien o algo. Y cuando se refiere a encendida, no significa que es una carta simple. No es una defensa, tengo un conflicto con un hermano, le voy a mandar una carta sencilla. No, mire lo que dice, una carta encendida. Que tiene gran contenido. Que tiene gran contenido. Es una carta que de alguna forma muestra también su molestia. Eso significa que es una carta encendida. Y luego dice, del latín, para disculpa, y del griego,
hablar en defensa. ¿Es una defensa formal de una opinión, posición o una acción? De eso vamos a hablar de Gálatas, de una defensa. Vamos avanzando. Y ahora vamos a ver una parte de Gálatas, que es un resumen de un video. Pongan mucha atención, porque aquí está el resumen de Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración:
Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo.
requiere cultivarse justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye: este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Bien. Pues bueno. Cosas que me dejan bien claro. La ley y la gracia. La ley y la gracia, como está aquí, ¿cierto? Pero también somos llamados a la libertad. Vamos a partir entonces. ¿Quién trajo Biblia? ¿Hay hartos que trajeron Biblia? Amén. Amén. Vamos a Gálatas, capítulo 1, del versículo 1 al 5. ¿Quién dijo amén? Amén, hermano. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Mire, solamente en el saludo, Pablo ya muestra, hay un tono que él muestra. Primero tiene que defenderse que es Pablo, el apóstol. ¿Pero qué tipo de apóstol era? ¿Qué dice la palabra? No de hombres, No de hombre. ¿Quién lo eligió a Pablo? de hombres ni de hombres, ¿no? El Señor. Elegido. No de hombre ni de Fue hombre. elegido y apartado. Fue elegido, claro. Pero es difícil entender cómo un fariseo, Como era él. cómo era. Oiga, ¿ustedes quién conoce a los judíos ortodoxos, los ultra ortodoxos? Los que andan vestidos de negro, que andan presentando luto por el templo. ¿Quién los conoce? No. En la tele, que lo haya visto por ahí. Esos que andan, claro, con la barba larga, con trenza también desde aquí hacia abajo. ¿Lo conocen, no? Eso es lo mismo hoy en día. Si usted dice cómo era un fariseo, tal cual como es hoy en día un judío ultra ortodoxo, apegadísimo a la ley, duro con la ley. Ellos ni siquiera, prácticamente que no pueden ni tocar, ni siquiera tocar a una mujer, ni a usted tampoco lo pueden tocar. Y yo le puedo dar una experiencia porque en el Muro de los Lamentos está lleno de... Cuéntenos. Ni uno le puede decir hermano a él. No, O rechazan al tiro. Sí, No, po. usted no es mi hermano. no. Ahora me acordé ya de... ¿Sabe quiénes son ya? Entonces, ¿sabe que cuando, por la gracia del Señor, tuve la oportunidad de estar en Israel? ¿Sabe que ellos está lleno ahí en Jerusalén? Pero resulta que usted ni siquiera los puede mirar. Son religiosos. Usted no los puede ni tocar, casi. Vaya a transar una palabra con ellos. Pero entre ellos hablan. Entre ellos, claro que se hablan, entre ellos se comunican, entre ellos también tiran broma y todo eso. Pero es que ellos están muy apegados a la ley. ¿Y quién la puede cumplir la ley? Ni ellos la pueden cumplir. Ni ellos pueden cumplir la ley. Entonces, imagínese Pablo en ese contexto. Un hombre duro, un hombre que fue, como veíamos en el estudio pasado, un hombre que fue instruido por Gamaliel. Fue un perseguidor de la iglesia. Porque Imagínese, pensaba- ¿sí? Porque pensaba que él hacía bien. Claro, él pensaba que le estaba haciendo bien a Dios, que le estaba haciendo un favor a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que le estamos haciendo un favor a Dios? Estamos equivocados. Está muy equivocado. Estamos equivocados. Entonces Pablo se presenta aquí y dice,
apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, aquí ya hace una diferencia. Que él no era apóstol porque le llamaban apóstol, sino que él lo escogió el Señor Jesucristo. Y resucitado. Entonces él hace esa mención en particular porque él ya se presenta de una manera diferente. Y después dice, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, se está refiriendo. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual le dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Aquí hay una referencia, ojo, aquí está hablando de la muerte de Cristo. A ver, Claro. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo se presentó Pablo a los Gálatas? ¿Usted cree que fue un saludo así, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿no? No, fue, de alguna manera fue protocolar, pero también mostró autoridad. Y no cualquier autoridad. ¿Sabe usted que cuando usted viaja a otro país, usted tiene que llevar un pasaporte, ¿cierto? Y el año pasado, o sea, en la clase pasada aprendimos que si era un pasaporte americano, tenía validez y tenía alto respeto. ¿Cierto? Imagínense Pablo en esa carta. ¿En nombre de quién iba? ¿Usted cree que iba en nombre de Pablo? No, yo soy Pablito, ¿no? Yo soy Pablo el apóstol, no de hombre. Ni por hombre. Él estaba trabajándole para el Señor. Entonces ya él llegó con ese sello, ¿cierto? Y de alguna u otra manera él, bueno, vamos a leer un poquito más abajo también, él usa mucho el sarcasmo. Él es muy respetuoso, pero él también de alguna u otra manera lo usa esa forma para poderse interpretar a los Gálatas. Y sabe que, hermano, miren, Gálatas 1:4, como leímos, dice lo siguiente: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Por qué hace referencia a la cruz? Vamos a estudiarlo. ¿Por qué hace referencia a la cruz? Vamos a estudiarlo. Vamos, redimidos de toda iniquidad. ¿Quién puede buscar Tito 2:14? ¿Qué significa la cruz para nosotros como cristianos? Amén, hermano. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. O sea, somos redimidos. ¿Somos redimidos o no? sí. ¿O hay alguno que no está redimido por la sangre de Cristo? ¿Están todos? Amén. ¿Qué sigue más? ¿Qué significa más la cruz de Cristo? Nos conduce a Dios. 1 de Pedro 3:18. Vamos, ¿quién tiene 1 de Pedro 3:18? Nos conduce a nuestro Dios. ¿Cómo nos va a conducir la cruz a nuestro Dios? 1 de Pedro 3:18. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Amén. ¿Qué nos conducía? Jesucristo. Recuérdense que ustedes, ¿qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, La verdad. y la vida. ¿Y cómo es la forma de llegar entonces a nuestro Dios? ¿Hay alguna otra forma? Si cumplimos la ley, ¿llegamos a nuestro Señor Jesucristo? Pablo habla que la ley nos llega a Cristo. A Cristo, perfecto. Claro. ¿Ya? ¿Sí? Y por él, Y- la ley conoce Claro, por la ley de la Torá. El ayo que nos conduce a Cristo. Claro, el conocimiento nos conduce a la verdad, que es Cristo, ¿cierto? Le pasó a Pablo. Pablo no. Claro. Entonces, ¿qué le pasó al hombre rico que cumplió toda la ley? Cuando dijo, maestro bueno, he guardado todos los mandamientos. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Falta una cosa. Una cosa le falta, ¿cierto? De todo lo que tiene. Y gracias a Dios. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y ve. Y el hombre que cumplió la ley, ¿cierto? Porque después le dijo, toma tu cruz y sigue. ¿Lo habrá hecho? Se fue triste. Se fue triste porque él, ¿qué tenía en su corazón? El dinero.
El dinero. Jesús no vino a los que cumplían la ley, Jesús vino a los pecadores, para que seamos salvos a través de él. Así es. Vamos de nuevo. Darnos la adopción de hijos o esclavos. ¿Somos esclavos o somos hijos de Dios? Veamos en Gálatas 4, versículos 6 al 7. Amén. Lea nomás, hermano. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén, hermano. Yo no sé si se pueden gozar con esa palabra. Claro. Somos hijos de un rey. No somos esclavos de un rey, somos hijos del rey. Mire que la diferencia que él hace notar. Mire el apóstol Pablo, la diferencia que nos hace notar. Que somos hijos, no esclavos. Somos hijos del rey. De alguna forma, también Pablo, en otra parte, también es el esclavo de Jesucristo. Esclavos de Jesucristo porque somos servidores de Cristo. A eso se refiere, claro. Entonces, por eso que es maravillosa la palabra, porque de alguna forma nos sometemos a Cristo para poder llegar al Padre, pero somos hijos del Padre. Lo primero que te está tratando de que éramos esclavos del pecado. Exacto. Allá vamos. Ahora ya no eres esclavo de eso, eres mío. Eso. Él vino a reclamar lo que era propiedad de él. Amén. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. ¿Y a través de qué? Por medio de él. A través de Jesucristo, en la cruz. ¿Qué más significa la cruz? Nos sirve también, nos libra del mundo perverso. Gálatas 1:4. Lo que leímos recién. ¿Qué la tiene por ahí? Gálatas 1:4. Amén. Amén. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Amén. Mostrarnos un nuevo modo de vida. 2 Corintios 5:15. Porque ahora estamos en un nuevo estilo de vida. Sí. ¿O no? Sí. ¿Y este estilo de vida es más fácil o es más difícil? Es complejo, ¿cierto? Estrecho este camino. Angosto. 2 Corintios 5:15. Amén. Ahí el hermano lo tiene allá. Amén. Y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Ahí está la respuesta, hermano, que usted está diciendo del esclavo de Jesucristo. Ahí está. En este versículo. Por eso le decía que vaya vamos. Somos esclavos de Jesucristo. ¿Y nuestro Padre? ¿Quién es? Dios. Nos concede el Espíritu prometido. Gálatas 3, del 13 al 14. Vamos a seguir con Gálatas. Esa es la referencia de la cruz. Concedernos el Espíritu prometido. ¿Qué Espíritu? Veamos. ¿Qué lo tiene? Amén, hermano. Amén. El hermano aquí de nuevo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Ese Espíritu bendito, el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Es el Espíritu que tenemos hoy en día nosotros. A pesar de que el enemigo muchas veces nos diga cosas diferentes, nos pasan cosas distintas, estamos cansados, pero tenemos un Espíritu que es el Espíritu de Dios. Es el que en la mañana nos convence para poder orar, para poder estar en comunión con Él, el que nos amonesta de poder estar conectado con nuestro Señor, el que muchas veces nos pasan cosas y nos hace acordar de nuevo a nuestro Señor. A veces nos pasan cosas tan superficiales y simplemente es para que el Espíritu de Dios, para que nos recordemos del Señor, hermano. Así es. Es el Espíritu de Dios. Cuando usted estaba en el mundo y hacía cosas malas, a usted ninguna conciencia le decía, no, tú estás mal en tu camino. No. Ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios que es nuestra conciencia. Claro. Y nos persigue. E incluso cuando cometemos un error, nos hace devolver y pedir perdón por ese error. Claro.
Ese es el Espíritu de Dios que tenemos puesto. Sí, amén. Amén. Una gran verdad. Y hacer de Jesús el Señor sobre todos. Romanos 14:9. Hacer de Jesús el Señor sobre todos. ¿Se la tiene? Amén, hermano. Porque Cristo está para esto, murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Él señorea delante de todos, de todos. No tan solo en este mundo, Él es dueño del universo. Cuando podemos ampliar nuestra dimensión, entendemos que no tan solo de este mundo, sino que del universo, hermano. Él es el creador del universo. Imagínense que el universo, lo que el hombre hasta dónde puede llegar es lo que se puede ver. Imagínense lo que hay detrás de todo ese universo maravilloso. Eso lo hizo nuestro creador, nuestro Dios. Y usted es parte de ese reino. Muchas veces quizás estamos en el día, tenemos problemas, dificultades, y el Señor lo único que quiere en esa dificultad es que usted se acuerde de Él. Solo que se acuerde de Él. Se le pasó la micro quizás, va a llegar atrasado al trabajo y usted va enojado. Y ahí está el Señor. En esa situación está el Señor. Para que usted se tranquilice y le dé la gloria a Él, porque hasta en lo malo, ¿sabía usted que las bendiciones, las mejores bendiciones vienen cuando le pasa algo malo? Hay bendiciones que están ocultas. Y a través de la Biblia eso nos enseña y nos revela que eso nos pasa. Y acá puse esta imagen, hermano, que a pesar de lo crudo que puede ser, yo creo que puede haber sido incluso más crudo que eso. Yo no sé si alguien más podría hacer esto por usted y por mí y por la humanidad. Jesucristo, siendo Rey, teniendo todo el universo a su disposición, siendo el Creador, dejó su trono para venirnos a enseñar. Y no tan solo eso, sino que para venir a padecer por nuestros pecados. Eso no correspondería a nosotros, hermanos. Esa cruz nos correspondería a nosotros, por nuestros pecados. Yo como hombre pecador, yo debiera haber estado ahí, hermano. Ahí estaba siendo enjuiciado nuestro Señor Jesucristo a causa de nuestra rebelión, de nuestros pecados. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere mencionar a los Gálatas. Porque los Gálatas, mire, hay una referencia en internet con respecto a una situación en particular. Una joven se casa con su marido y llevan un tiempo, ¿cierto? Se van juntos, todos, se van de vacaciones, vuelven. Pero resulta que al año la mujer ya se quiere devolver a donde sus padres, por su cultura, por su forma de ser, por su enseñanza, porque el papá le daba todo, porque todo con el papá era más fácil. Y se va. Y esa referencia es lo que quiere hacer el apóstol Pablo. Que siendo maduros en conocimiento, eran inmaduros y se querían devolver de nuevo a la ley. Si Jesucristo ya pagó en la cruz. Está todo hecho. Está todo hecho. Y eso es lo que hace la referencia en esta primera etapa, el apóstol Pablo, la cruz. La cruz. Porque imagínense el apóstol Pablo teniendo todo el conocimiento de la ley. Simplemente él, esto lo llevaba a que la ley finalmente no nos podía salvar. Y era la gracia de Jesucristo a través de la cruz que nos podía salvar. Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar, hermano. Muchas veces miramos lo que está pasando afuera, lo que está pasando en otro lugar, o el del hermano. Pero realmente, hermanos, nosotros tenemos que, nosotros como un cuerpo de hombres de valor, cuidarnos, hermanos, cuidarnos. No cabunear entre nosotros, hermanos, no pelarnos entre nosotros, al contrario, ayudarnos. Porque, hermano, Jesucristo pagó por nosotros. Pagó por nosotros. Para que usted pueda estar sentado en un lugar de privilegio, hermano.
Estamos en un lugar de privilegio. ¿Sabe usted que en el Medio Oriente hoy en día usted quizás no puede ni llevar ni la Biblia? Estamos en un lugar de privilegio y Jesucristo ya pagó por eso. Y eso es lo que le estaba pasando a los Gálatas, que estaban volviendo. Ellos querían volver de nuevo a la ley. Estaban circuncidando a los niños, estaban comiendo comida kosher. La comida kosher es una comida sagrada, santificada. Lo explicó también nuestro hermano. De alguna manera tiene que pasar por un proceso de una oración, ¿cierto? De un ritual que hay que cumplir para poder comer un almuerzo santificado. Inclusive Pedro llegó a caer en eso, hermano. Pedro, que caminó con el Mesías, que caminó con Jesús, con el Maestro. Y aquí está Pablo de nuevo recordándonos la cruz. Mire, imagínense, solamente en el saludo, que él se menciona con autoridad apóstol, no de hombre ni de hombre, sino que él hace referencia a que él lo llamó Jesucristo. Y luego saluda a los hermanos, pero luego los lleva de nuevo a la cruz. Nos lleva a la cruz. Ahora hay algo importante en el saludo, que lo vamos a ver inmediato. ¿Quién me puede buscar Romanos 1:8-15, otro 1 Corintios 1:4-9 y uno que busque 1 Tesalonicenses 1:2-10? ¿Por qué esta carta en particular a los Gálatas carece de acción de gracia? Carece de acción de gracia. ¿Quién tiene Romanos 1? Amén, hermano. 8-15. ¿El 8 al 15? Sí. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Gracias, hermano. ¿Se da cuenta cómo el apóstol menciona y hace referencia ahí en Romano? Que los tenía de continuo en oración, le daba las gracias. Ahí es otra carta, otro tipo de carta. Vamos a 1 Corintios 1, del 4 al 9. Amén. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, porque la gracia de Dios os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado a vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. De nuevo dio gracias, ¿o no? Por la iglesia, a los hermanos. Y de nuevo estaba de continuo en la oración. Y vamos finalmente a 1 Tesalonicenses 1, versículo 2 al 10. Amén. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente,
sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que hayan creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Aquí no tan solo la gracia, sino que también los toma de ejemplo. De la gracia porque han sido ejemplo para otros. Y entonces, en Gálatas, ¿por qué no da las gracias? Un interrogante, ¿no? Que los Gálatas no vieron a los rudimentos. Claro. Sí. Sí. Se quedaron en eso y no avanzaron a lo que hizo el Señor. Exacto. Y como decíamos en un principio, Pablo solo en el saludo se muestra de una manera que ya está un poco molesto. Entonces, como hay algo ahí que como está molesto, ¿sí? Claro, porque hay una parte en Gálatas también que dice, como si bien molesto, dice, oh Gálatas insensato. Claro. ¿Quién estorbó para creer en la verdad? Exacto, lo vamos a estudiar un poquito más adelante, lo vamos a estudiar eso igual, porque en particular, en esta carta, en esta epístola, ¿cierto? Pablo se muestra de una manera un poquito más molesto con la iglesia. Porque él dejó una iglesia instaurada y luego mete otra doctrina. Entonces, bueno, de acuerdo a los eruditos dicen que esta fue una manera sarcástica también sobre su autodefensa, dio la posibilidad de que los gálatas sucumban ante un evangelio diferente. Entonces, de alguna manera también Pablo fue sarcástico para ya enfrentarlo, casi decirle, oye, cambien. Si esta es la cruz, ¿qué están haciendo ya de nuevo? Circuncidando a los niños, comiendo kosher, haciendo rituales. ¿Qué están haciendo con eso? Sí, la cruz. ¿Qué pasó con la cruz? Entonces Pablo estaba molesto. Y por eso no le da gracia, como decía el hermano. Y acá, mire, lo interesante que estamos comentando delante. No hay otro evangelio. O sea, sigue en el saludo y luego recalca, ahora no hay otro evangelio. Y vamos a leer Gálatas capítulo 1 del 6 al 10. Y mire qué interesante este capítulo y este versículo, porque aquí no tan solo se nota que está molesto, sino que se nota que está aún más molesto. Hay una oposición muy fuerte. Es que claro, porque obviamente, imagínense ustedes, si el pastor Fernando, ¿cierto?, se va a otro lugar y deja esta iglesia en un año, por dar un ejemplo, y luego viene y se encuentra con que hay luces de colores, que ya hay cosas que no están de acuerdo a la palabra. ¿Usted cree que va a saludar el pastor, nuestro pastor nos va a saludar y decir, oiga hijo, los felicito, ¿cómo están? No, enseñanzas distintas. Exacto. También una comparación con lo que pasó con Moisés cuando volvió a hacer el tabla, está exacto. Igual, ¿cómo? ¿Y qué pasó? Quebró las tablas Moisés con tanta rabia, si tenía rabia. Y Pablo le está pasando algo parecido. Y aquí vamos a ver que sigue, aquí no es que ahora se mejoró su enojo, sino que se sigue empeorando. Mire, ¿quién tiene? Amén, hermano. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Espérenme, ahí no. Dice, estoy maravillado. ¿Pero en qué contexto lo dice? Estoy impresionado. Estoy maravillado. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Le está haciendo sarcástico. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, él todo parece
tiene ese contexto. O sea, dice, estoy maravillado. Y cualquiera... ¿sí? O sea, ahí Juan está diciendo, me sorprende. Exacto. Me sorprendido de esto. O sea, Estoy anodadado, estoy sacado de mi casilla. Síganos, hermano. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema. Recuerde esa palabra, anatema. Sí, hermano. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nuevamente, se menciona. Sigamos. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Estaba más simpático ahora. ¿Te nota ahora que estaba un poquito más simpático Pablo, no? Ahora no estaba simpático. O sea, ya en la presentación ya no dijo gracia, pero ahora recalca que no hay otro evangelio. No lo hay. Incluso es más, si alguien viene a pervertir este evangelio, anatema, dice. Oiga, hermano, Pablo no estaba contento. Pablo estaba enojadísimo. más que enojado. Más que enojado. Claro que sí. Claro. Imagínense que lo llama de forma sarcástica, estoy maravillado. Claro, porque uno podría decir, lo hizo perfecto. No, estoy maravillado de cómo se fueron nuevamente a turbar. Cómo son, casi que, aquí faltó poner quizá una exclamación, cómo son tan necios. Y anatema. Hermano, ¿lo puede leer, hermano, por favor? ¿Qué significa anatema? Maldito. Algo que está bajo maldición. Amén. Aquí lo vamos, léalo, hermano. Si está bien. Del latín anatema y este del griego no importa, síganlo. maldito apartado. Significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale a la maldición en el sentido de condena a ser apartado o separado, cortado como se amputa un miembro de una comunidad de creyentes. Amén. Mire lo que significaba en ese tiempo ser anatema, que al día de hoy no es la diferencia, pero que hoy en día nosotros suavizamos más los contextos y las palabras. Pero en ese tiempo él lo llamaba anatema, maldito. Y lo repite dos veces. O sea, lo repite dos veces. Es como que quería decir sea condenado, que él dice, en el sentido de condena, sí, a ser apartado. Incluso podría ser que era condenado y ser apartado. Pero claro, porque en el fondo viene otra persona acá, imagínense, viene otra persona y quiere cambiar el evangelio y la doctrina. O sea, cualquiera le va a dar ganas de no decirle, hermanito, Dios te bendiga, ande por la puerta, de pescarlo a par y salga por la puerta. ¿Cómo viene a cambiar, a transar la palabra de Dios? Hermano, y eso no estamos tan alejados a la realidad de lo que está pasando hoy en día, en lo que pasa en Gálatas. Hermano, hoy en día las iglesias están cambiando el mensaje, están cambiando el evangelio. Y también hay iglesias, como no les va bien, no prosperan, hay iglesias que son compradas por pseudo cristianos o por estas sectas, pero tienen que predicar lo que ellos digan. Y pastores que se venden, hermanos, que se venden por eso, para hacerle un sueldo y para que tengan un vehículo del año. Ahí el evangelio de la prosperidad, hermano, hoy en día está por todos lados. Por eso que es bueno que usted permanezca en donde está. Leía un libro que decía respecto a eso, que muchos cristianos miran el evangelio como quien va a un hotel y va a un almuerzo buffet, que hay de todo tipo de carne, de todo un poco, pero pasa por lo dulce, pasa por lo salado, pasa por las carnes, pasa por las frituras y recoge de todo un poquito. Y hay hermanos y líderes que pasan, hermanos, se enfocaban en hermanos que pasan de una iglesia, prueban, de aquí me gustó la alabanza, pero acá me gustó la forma de predicar,
pero de acá de la otra me gustó la forma de orar. Claro. Y líderes que dentro de su propia iglesia van también cambiando la forma, dejando la forma principal, que era la palabra, de lado. Exacto. Le llamaban el evangelio buffet. De hecho, a gusto. tiene mucha razón, porque en el fondo, ¿cuántos hermanos hemos visto que van a una iglesia, después van a otra, están degustando de lo que esta le gustó cómo alaban a Dios, la otra como predica, la otra como, no sé, cómo canta, la otra como lo saluda? Ese hermano es volátil, hermano, anda por todos lados. No le gusta nada lo sostiene a la palabra. Y usted le puede decir algo por la palabra, lo puede quizá retar un poco por la palabra, y se van, por hermano. Imagínense cómo estaba Pablo retando de alguna manera a la iglesia de Gálatas. Imagínense que hoy en día aquí por último el pastor nos sube un poco a la oficina y por último nos sienta aquí. Pablo no estaba en esa situación. No tenía ganas de sentarse con nadie. Estaba molesto. Entonces, ahora vamos a adelantar un poquito, vámonos a Josué 6:18. Josué 6:18. Y otro hermano que me busque 1 Samuel 15, del 20 al 23. O sea, 1 Samuel 15, del 20 al 23. ¿Quién tiene Josué 6:18? Aquí hay más referencias, vamos a hablar de lo mismo. Josué 6:18. ¿Quién la tiene? Amén. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Amén. Mire, hermano, si entra un anatema acá, se puede turbar la iglesia. Eso está refiriéndose. Hay que sacarlo, hay que exterminarlo, hermano. No puede entrar un anatema. Mire lo que iba a pasar ahí en el campamento de Israel. Lo iba a turbar a todo. Vamos a 1 Samuel 15, del 20 al 23. Amén. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ay. Mire esa palabra, hermano. Atiéndala. Miren, Samuel lo que le dice a Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl pensó que la estaba haciendo bonita, que la estaba haciendo de oro, vamos a ir a presentar holocausto. Hermano, usted vaya, asalte a una persona y venga, entréguelo como ofrenda. ¿Se puede o no se puede? No. ¿Qué estaba haciendo el rey Saúl haciendo eso, esa tontería? ¿La instrucción cuál era? Matarlos a todos. A todos. ¿Y qué llevaba? Ofrenda. Mire el rey Saúl, mire, él quiso ayudar de nuevo a Dios. Voy a llevarle ofrenda a mi Dios. ¿Y cómo se enfrentó con el profeta Samuel? Aquí tengo una imagen más o menos del profeta Samuel. Yo no creo que haya estado simpático. Oye Saúl, ¿sabes qué? Te mandaste una embarradita, pero ya no importa, ¿no? Mire cómo lo confronta. Lo desechó, hermano, lo desechó el Señor como rey. Él siguió gobernando en su reinado, pero ya no tenía la gracia ni la unción de Dios. Se apartó. No tenía el apoyo de Dios. Ya no tenía el apoyo de Dios. ¿Y por qué? Porque pescó cosas contaminadas y quería ofrecérselas a nuestro Dios. Y él ya tenía una instrucción. Imagínense cómo estaba el apóstol Pablo con los Gálatas. No estaba simpático, hermano. Esa excusa un poco porque le dice: ¿y el pueblo trajo? Claro, pues ahí después dice: no, el pueblo lo trajo. Bueno, ¿y quién era el rey? Pues entonces, ¿quién manda? El pueblo. Porque siempre uno tiene excusa. La tuvo el rey Saúl también. Saúl, sí.
Saúl fue desechado ahí como rey y Acán cuando tomó los productos malditos de Jericó fue sentenciado con muerte por también desobedecer y sacar cosas malditas que estaban ahí en Jericó y llevarlas al pueblo de Israel. Exacto. ¿Sabe que esos tesoros que antiguamente, en los botines que tomaban, eran llevados para presentárselos a los reyes? Pero Dios no quería eso. Dios no quería eso. Porque esas cosas eran de maldito. ¿Cómo usted va a adorar a Dios? Por ejemplo, hay un hermano aquí que llegó en un auto último modelo. Hermanito, ¿cómo le va? No, bien, tengo negocio. ¿Qué negocio tiene usted? No, yo tengo negocio. El hermano tiene negocio medio raro. Vende droga. Llega acá y trae el feroz diezmo. No, el hermano, tenemos, este hermano Dios lo usa, Dios no, lo respalda. Mira cómo. ¿Qué Dios lo respalda? ¿Qué Dios lo respalda? ¿Usted cree que a Dios le agrada ese dinero? No. Eso es lo que Dios estaba reflejando en esos tiempos. Él no quiere eso. Dios, hermano. Porque el rey Saúl en su obstinación, que es criticada por Saúl, él obedeció a su forma. Entonces, nosotros tenemos instrucciones de Dios que están en la Biblia, sí, pero las hacemos de otra forma. Exacto. Y eso es lo que está criticando ahí transparentemente el profeta Saúl. Exacto. Es lo mismo. Muchas veces nosotros somos porfiados, hermano, somos porfiados. Claro, hacemos las cosas a nuestra pinta y creemos que Dios nos puede ayudar. Tenemos un problema económico, ya, yo voy a ayudar a Dios, voy a pedir otro crédito. Qué bueno, ya, tapé un crédito. Ahora en 3 meses más, ¿qué es peor? Quisimos ayudar a Dios, pues. A lo mejor Dios quería hacer un milagro sobrenatural. A lo mejor quería Dios sorprenderlo a usted, quería que usted fuera al banco y que usted se encontrara con su cuenta que estaba pagada. ¿Quién la pagó? No, vino una persona alta, rubia y la pagó. Hermano, ese testimonio existe. Sí, ese testimonio lo hay. Conocí a un varón, predicador muy de la área de Guatabecha, cristiano, lo conocí yo bastante. Me costó también, él tenía una deuda con el banco, tenía que pagar tenía que cubrir costes. Claro. Y cuando fue, se encontró con esa gran sorpresa. Alguien había pagado. Amén, por gloria a Dios. Eso, hermano. De San José con una cuota, hermano. Sí. Una cuota más o menos alrededor de 100.000 pesos que tenía que pagar por un mes. Fui, hermano, estaba cancelado. ¿A usted también le pasó? A mí me pasó, hermano, ¿verdad? Fui San José. Mira, hermano. Mi esposa se quedó el tobillo, hermano. Mira, hermano. ¿Verdad, hermano? No entiendo. No, hermano, ¿ve? Entonces, por eso que, hermano, esperemos en Dios. Ese es el llamado hoy día, a través del apóstol Pablo. Jesucristo no fue en vano lo que él hizo en la cruz. Seguimos, finalmente, para finalizar. Después, Pablo hace un recuento a Gálatas más adelante, en Gálatas 1, 11 al 24, y empieza a explicar, ¿cierto?, que él partió como un fariseo, ¿cierto?, que estudió con Gamaliel. Después él fue un perseguidor de la iglesia, y aquí lo tengo reflejado al ver la muerte de Esteban, pero tuvo un encuentro con el Señor, ¿cierto?, que ahí lo vemos en la conversión de Saulo, y después vemos que Pablo se va donde los apóstoles, se junta ya con los apóstoles, y para finalmente empezar esta comisión que él tiene. Entonces, luego en el ministerio de Pablo, él más adelante, después que reta a los Gálatas, ¿cierto? Luego él dice, miren de dónde yo vengo, miren quién yo era, y miren dónde Dios me tiene, qué es lo que me tiene haciendo Jesucristo. Entonces, la carta no está desordenada, la epístola está perfectamente ordenada, porque primero él lo saluda, pero luego él ni siquiera le da la gracia, y luego inmediatamente se va al evangelio, que no hay otro evangelio sino que por intermedio de Jesucristo. Y por si es que a alguno le queda duda, ahora véanme a mí, si ustedes dicen ser judíos, fariseos, apegados a la ley, miren quién yo era antes. Vean mi ejemplo. Eso le está diciendo de alguna u otra manera. Así que, hermanos, ¿alguna pregunta con respecto a esta introducción que estamos haciendo ya en Gálatas? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna acotación? Acá con la Biblia, perdón. Sí. Ya con la Biblia que yo lo he buscado, o sea, usted tendrá la respuesta.
siempre se ha discutido con otros hermanos, parte de la escritura, se dice que Pablo iba de a caballo, otros dicen que no, cuando iba persiguiendo a los cristianos. En Hechos, Hechos, no, aquí está, Hechos capítulo 8. Versículo... Ah, no, perdón, el 9, aquí está. Capítulo 3. ¿Ya lo tiene? ¿Aquí la tiene? A ver. Hechos 9. Hechos 9, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 9, versículo 3. A ver. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz. O sea que también cayeron. Mas sin ver a nadie, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Siempre me han hecho esa pregunta, pero no está escrita. No está escrita. Por eso lo quería llevar. Dice que cayó, puede haber ido caminando. Porque no dice se cayó de un caballo. Pero sí, de acuerdo a los relatos, porque él era un perseguidor de la iglesia, un fariseo, se trasladaban de un lugar a otro en caballo. Pero aquí no está escrito. Entonces, si alguien dice que fue a caballo, ¿en dónde está? No lo sé. Pero no está escrito. Si hubiese sido a caballo, hubiese estado titulado. Dice solamente que cayó a tierra. ¿Hay una alabanza que dice así? ¿Sí? Se cayó del caballo. Así que, hermano, que el Señor les bendiga, dijo a mi hermano Mauricio, para ya estar finalizando. Bien, mis hermanos, si bien es cierto, lo que hemos estado últimamente aprendiendo a través de porque hemos estado estudiando las cartas paulinas, ¿verdad? Todas las cartas paulinas las estamos analizando profundamente y me he dado cuenta que hay un patrón en común en esto, hay un patrón en común que es, hermano, guardar. ¿Sabe qué es lo que es guardar nuestra fe? Eso es el meollo del asunto, es guardar nuestra fe, es guardar en lo que nosotros creemos. Imagínense que en otra iglesia, y no las voy a nombrar, pero pueden reunir, no sé, 3.000 hombres de valor. Pero se estará entregando a profundidad la escritura. Se estará ahondando, se estará uno escarbando la riqueza de la escritura. Y nosotros quizás no somos esa cantidad, pero los que estamos aquí estamos aprendiendo. Estamos, que nuestra mente se pueda abrir. ¿Y saben para qué? Es para cubrirnos y protegernos de qué? De las artimañas del enemigo. Cuando uno tiene una base escritural, una base bíblica, el enemigo no es fácil que entre. No es fácil. Porque entonces le ponemos una traba. Pero cuando no hay base escritural, no hay la palabra que nos pueda hacer la defensa, cualquier cosa nos puede engañar. Y entra en nuestra mente y queda allí. Y presta confusión. ¿Y después qué viene la confusión? La división. Pero gracias a Dios porque mis hermanos también se han preparado, han trabajado en estos temas y es también para el beneficio de la Iglesia de Cristo. Amén. Pónganse de pie, vamos a cantar y también vamos a ofrendar. Para que ofrendemos. Thank you.
Cristo.